Mis hermanos, antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome este tiempo. Sí, les voy a pedir que puedan tener su libreta a mano, ¿verdad? Posteriormente les haré llegar las notas y el libro ya lo he compartido en el chat de la iglesia. Así que oramos al Señor para entregar ese tiempo en sus manos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, nuevamente por permitirnos venir como iglesia, Señor, para ser edificados por tu palabra, para poder, Señor, trabajar juntos en nuestra edificación. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos, Padre, aprender de estas lecciones, Señor. Sensibilízanos para poder ser enseñables, Señor, y guía, Padre, nuestros pasos para poder, Señor, tener la disposición necesaria para seguir aprendiendo, para hacer diligentemente nuestros trabajos, nuestras lecturas y darte gloria, Señor, con este proceso de aprendizaje. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar en esta tarde, como hemos venido anticipando, nuestras clases acerca de hermenéutica bíblica. Y esta palabra, yo sé que para muchos puede sonar difícil, para algunos puede darles algún tipo de temor, pero tenemos que aprender a quitarnos el miedo ante esta rama de la teología que se encarga de interpretar correctamente las escrituras. Hermenéutica no es otra cosa más que entender la Biblia, aprender cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay una manera correcta de interpretar la Biblia y hay una manera incorrecta de interpretar la Biblia. Queremos hacerlo, el estudio de esta ciencia, de este proceso, queremos hacerlo lo más práctico posible para que pueda ser algo que todos podamos entender, porque al final del día, la hermenéutica no solamente es una labor del pastor, sino que es una labor de todos los miembros de la iglesia. Es una labor de todos los cristianos. ¿Por qué razón? Porque todos los cristianos deberían de estar enfocados en aprender a interpretar correctamente las escrituras. Entonces, para eso hemos destinado el libro Hermenéutica, cómo entender la Biblia, de Duval y Hayes. Creo que es un libro sumamente fácil, práctico, que utilizan en varios de nuestros seminarios. Algunos de ustedes han llevado clases en Campus 415 o en el curso 222 y aún en el Seminario Teológico Confesional y en el SRL. Este es uno de los principales libros de referencia. Así que con eso en mente, vamos a comenzar por el recorrido interpretativo. En esta clase, el día de hoy, vamos a ver 4 puntos específicos. En primer lugar, vamos a hacer una introducción. En segundo lugar, vamos a ver lo esencial del recorrido. Vamos a ver los pasos de este recorrido. Vamos a ver un ejemplo práctico en el libro de Josué. Y finalmente, vamos a ver una breve tarea, una asignación muy simple, pero destinada a que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Quizás no poner en práctica, pero recordar los elementos de esta lección. Así que comencemos con la parte introductoria. Duval y Hayes nos dicen que el proceso de interpretación de la Biblia es como emprender un viaje. El recorrido comienza con una lectura concienzuda y cuidadosa del texto. Cuando nos acercamos a la Biblia, mis hermanos, nos acercamos a leer la Biblia no como quien lee cualquier libro o para salir del compromiso de lectura. Nos acercamos haciendo una lectura minuciosa y cuidadosa para asegurarnos de que agarramos bien todos los elementos contenidos en los pasajes que estamos leyendo. A partir de esa lectura podemos determinar el sentido del pasaje en el contexto bíblico, es decir,
lo que significó ese pasaje para los receptores bíblicos. Nunca tenemos que tomar un pasaje de manera aislada. Pedro nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Así que ningún texto tiene que ser sacado de su contexto. Tiene que leerse a la luz del resto del pasaje en el que está establecido a quién iba dirigido, quiénes son los que reciben ese mensaje, para que nosotros podamos hacer una interpretación correcta. Cuando intentamos aplicar este significado directamente, surgen ciertos problemas. Y eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar típicamente en la Biblia. Que sus costumbres, su cultura, su idioma, la situación que ellos estaban viviendo y todo el tiempo que ha transcurrido entre ellos y nosotros nos separan como un río separa dos masas de tierra. ¿Verdad? Todas estas cosas forman una barrera entre la gente del Antiguo Testamento y aún la gente del Nuevo Testamento, es decir, los receptores originales del mensaje de la Biblia y nosotros. Una de las principales razones por las que no podemos entender el texto bíblico es porque existe esa barrera entre ellos y nosotros. Existe ese río entre ellos y nosotros. ¿Cuál es ese río? Ese río son las costumbres, la cultura, el idioma, la situación y el tiempo transcurrido entre ellos y nosotros. Eso nos priva de hacer una interpretación correcta del texto, ¿verdad? Porque tenemos diferentes costumbres, tenemos diferente contexto cultural, el idioma es diferente y hay algunas palabras que están en el idioma original que difícilmente tienen una traducción al español, sino solamente un acercamiento de lo que quizás pudiera significar, ¿verdad? Todas estas cosas nos separan y crean una especie de río entre ellos y nosotros. Entre los receptores del Antiguo Testamento y nosotros hay una barrera adicional que es la de los pactos, ¿verdad? Estas cosas nos separan. Quizás nosotros estemos más cerca y más relacionados con la gente del Nuevo Testamento. Aún así, siempre nos separan el idioma, la cultura, la situación y todo lo demás. Pero en relación a la gente del Antiguo Testamento, el río se hace más ancho porque estamos bajo diferentes pactos. Ellos están bajo el pacto de la ley, en el que la ley era central para todas las cosas que ellos hacían, y nosotros estamos bajo el pacto de gracia, bajo el nuevo pacto, en el que por medio de Jesús entendemos todas las cosas que nos son manifiestas a nosotros ahora a través de la Escritura. Entonces, definitivamente hay una gran diferencia y hay una gran barrera que nos impide a nosotros entender o interpretar correctamente las cosas de la Biblia, el mensaje original como fue dado a los receptores originales de la Biblia y los cristianos en nuestro tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cruzar ese río? Y eso es lo que vamos ¿cómo se llama? A tratar de definir esta tarde de una manera breve y práctica. Y a lo largo de toda esta clase vamos a ir definiendo de una manera más amplia. A causa de esa barrera es que muchos cristianos tienen dudas acerca de cómo interpretar una buena parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos Levítico 19:19, que dice que no podían usar prendas de dos tipos de tela. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Significa que solo deberíamos de comprar prendas de algodón? O vemos también la simbología en el libro de los jueces, con Gedeón en Jueces 6:37, que él pide una señal de un bermellón. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que nosotros también deberíamos pedir señales a través de un bermellón si queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, poder interpretar bien estas cosas nos va a llevar a poder vivir nuestras vidas de una manera más saludable
cristianamente, porque si vamos ahí pretendiendo que la Biblia nos dice que solamente tenemos que usar prendas de algodón, nosotros vamos a estar en serios problemas. Entonces, cuando la gente no puede hacer esa reconciliación entre las cosas que están en el Antiguo Testamento y el mensaje tal como fue dado a los receptores originales de la Biblia y el mensaje que deberíamos nosotros aplicar para nuestros días, la gente recurre a métodos erróneos de interpretación. Como por ejemplo el método intuitivo, que por mi propia experiencia, por mi propio imaginario social, es decir, las cosas que me rodean, las imágenes que tengo en mi mente, yo recurro a hacer una interpretación de lo que yo pienso que es eso, a la luz de lo que a mí me rodea. Por ejemplo, cuando hemos visto que en muchas iglesias tienen esta práctica, y cuando aparecen en Apocalipsis muchas figuras, los cristianos de aquel tiempo conectaban Apocalipsis inmediatamente con imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablaban del rollo y entonces ese rollo aparece en Daniel, los sellos aparecen en Daniel. Entonces la gente conectaba el mensaje de Apocalipsis con Daniel. Los cristianos de hoy en día conectan el rollo y los sellos y la bestia que sale del mar y las 10 cabezas y todos los elementos gráficos proféticos que aparecen en el libro de Apocalipsis, los conectan con cosas de su entorno y de su realidad. Es por eso que tenemos cristianos pensando que las langostas en Apocalipsis son helicópteros militares, ¿verdad? Y eso es incorrecto, porque a los destinatarios originales, a los que fue remitida la carta, no tenían helicópteros en esa época. Por lo tanto, el mensaje no se trataba de helicópteros. Nosotros tratamos de dar una explicación intuitiva, influenciados por las cosas que ahora a nosotros nos afectan, las cosas que tenemos nosotros alrededor. Emplear un enfoque intuitivo es como querer vadear el río, como querer pasarlo esperando que todo el contorno sea no sea tan profundo y que no nos vayamos a hundir, ¿verdad? Pero el resultado es que cuando apenas hemos avanzado algunos pasos, nos damos cuenta que el río es demasiado hondo. Luego está la aplicación espiritualizadora, aquellos que quieren mistificar todas las cosas, ¿verdad? Y tratan de espiritualizar todos los textos, tratan de encontrar a Jesús donde no está Jesús, como que si fuera uno de esos juegos de encontrar a Waldo. Y entonces miran a Jesús en todo, cuando en realidad hay cosas que son figuras de Jesús, hay cosas que son figuras de la iglesia, pero no todas las cosas en la iglesia son, en la Biblia, perdón, son una figura. No todas las cosas tienen una interpretación alegórica que tenemos que espiritualizar, ¿verdad? Y hacer este enfoque interpretativo es como querer saltar el río y quedarse a la mitad. Luego está el tercer enfoque, que es ignorarlo. Cuando no conocemos algo, cuando no podemos entender lo que dice, entonces lo que hacemos es ignorarlo y pasar a otros versículos que son menos difíciles. Entonces, adoptar un enfoque de ignorar su significado es como quedarse de brazos cruzados al otro lado del río sin intentar siquiera cruzar, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos métodos que sean, en primer lugar, eficaces y legítimos, que no se fundamenten en intuición o en sentimientos. Necesitamos un acercamiento coherente que pueda utilizarse en cualquier pasaje, que el enfoque de un texto en particular no colisione con el significado en otra parte de la Biblia. Necesitamos también eliminar ese hábito de saltarse los textos y recorrer la Biblia en busca de pasajes que se puedan aplicar fácilmente. Hay gente que solo vive buscando las promesas en la Biblia. Ay, no, es que las promesas son las bonitas.
Todo lo demás es bien difícil, es bien complejo y yo no necesito entender eso. Yo solamente necesito comprender las promesas. Y entonces agarran las promesas como que si todas las promesas fueran para todos los cristianos. Y obvían, obviamente, el contexto y los receptores a los que se les dio esa palabra. Como por ejemplo, una muy común es aquella Jeremías donde dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de destrucción para darte un propósito, planes de bendición, perdón, para darte un propósito y no de destrucción. Esta es una promesa para Israel, que ellos regresarían del exilio para reedificar sus ciudades. ¿Verdad? No es una promesa de que Dios te va a dar todo lo que tú esperas. Muchas veces lo que nos espera es tribulación, entonces no podemos nosotros aplicar caprichosamente esa promesa para nosotros. Así que tenemos que eliminar el hábito de saltarse los textos y recorrer la Biblia en busca de pasajes que se puedan aplicar fácilmente. Tenemos también que profundizar en cualquier pasaje utilizando un método que podamos determinar el significado del texto para nuestros días. Estas son las necesidades de una hermenéutica seria que nosotros tenemos en el contexto en el que nosotros vivimos. Este recorrido, entonces, miremos ahora lo esencial del recorrido. ¿Qué necesitamos nosotros para cruzar ese río? Tenemos que entender primero que este recorrido funciona bajo la premisa de que la Biblia es un registro en el que Dios se nos revela y nos da a conocer su voluntad. Si nosotros queremos interpretar la Biblia, tenemos que saber que la Biblia es la voluntad revelada de Dios. No es un libro informativo, no es un documental, no son hechos históricos, es la voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, nuestra actitud hacia la Biblia es de reverencia y la consideramos un libro sagrado porque es la palabra de Dios y porque Dios se revela a sí mismo a través de ella. Yo me he topado con varios jóvenes que me dicen, pastor, pero yo he leído la Biblia 5, 6, 7 veces y nada ha pasado. Y en realidad no sé qué esperan que pase, porque la Biblia tampoco es el libro de recetas de Merlín, que todo pasa mágicamente. La Biblia es la palabra de Dios, pero quien revela la Biblia y quien obra a través de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces no podemos simplemente leerlo y pensar que las cosas van a suceder mágicamente, como que si leyéramos un libro de hechizos, sino que tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos hable a través de este libro sagrado. Y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia, y el que nos recuerde las palabras de Cristo y que las deje impresas en nuestro corazón para que, como vimos en esta mañana en el llamado a la adoración, que la palabra nos vivifique y nosotros podamos deleitarnos en ella. Muchos textos en la Biblia son expresiones específicas y concretas acerca de realidades o principios universales más amplios. Ahora, como cuando leemos que Dios hizo la creación en el término de 6 días, no hay nada alegorizante en eso. Es simplemente una expresión específica y concreta acerca de una realidad. Dios hizo la creación en 6 días. No hay nada más que buscarle. No tenemos que espiritualizar nada de eso. Ni buscar, pero es que en otro lado dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si hablamos de 6 días, eso es equivalente a 6000 años. Entonces, la creación fue hecha en miles de millones de años, no solamente en 6 días. No, lo que la Biblia dice es una expresión específica y concreta acerca de estas realidades. Y no podemos tampoco mistificar eso y aplicarlo a que significa otra cosa, sino que es una expresión específica y concreta acerca de esta realidad creativa de Dios. ¿Verdad? Y nos habla de los principios universales o los fundamentos de nuestra fe.
Nosotros como creacionistas creemos que Dios literalmente creó todo lo visible e invisible en el espacio de 6 días y todas estas cosas muy buenas. No hay nada más que decir, no hay nada más que aplicar. Pero algunos detalles, tenemos el otro caso, ¿verdad? En que vemos detalles que aunque se revelan para una situación específica, detrás de esos detalles hay principios teológicos que son aplicables tanto para los receptores bíblicos originales como para los cristianos en nuestros días. Los principios teológicos son como el puente que nos ayudan a cruzar el río de las barreras entre los receptores bíblicos originales y nosotros. Entonces, para cada texto que nosotros estudiamos, tenemos que sacar el principio teológico detrás de esas cosas. Como por ejemplo, ahora estudiamos Débora y Barak. ¿Cuáles son los principios bíblicos o los principios teológicos que sacamos de esta enseñanza? No que las mujeres se levanten como Débora para ser empoderadas y liderar al pueblo en una rebelión, sino que aprendamos a ser como Débora, a guiar a los hombres hacia tomar su papel de liderazgo bíblico que Dios les ha dado. Ese es el principio teológico que nosotros encontramos ahí. Y nos damos cuenta que ese es un principio teológico coherente porque no colisiona, porque no está en pugna con lo que nos revela Efesios acerca de los roles de los hombres y los roles de las mujeres. Dice, mujeres están sujetas a sus maridos, maridos amados a sus mujeres. Con lo que dice Pablo a Timoteo, que no permito que la mujer enseñe, sino que aprenda con toda sujeción. Y también cuando dice que quiero que los hombres oren con manos limpias, o sea, hay un liderazgo que se enfoca en el varón. Entonces, el principio teológico que sacamos de esta enseñanza de Débora y Barak no colisiona con otras partes de las escrituras. De manera que cuando buscamos interpretar la Biblia, buscamos esto, buscamos encontrar ese principio teológico detrás de todas las cosas. Entonces dijimos, los principios teológicos son ese puente que nos ayuda a cruzar el río, que se vuelve ancho por la cultura, por el idioma, por el tiempo, por el pacto en el que estamos y por todas esas cosas. Nos ayuda a cruzar esas barreras entre los receptores bíblicos originales y nosotros. Sin embargo, no es tan fácil, mis hermanos, no es tan fácil encontrar esos principios teológicos. Esto requiere de mucho trabajo, requiere de mucha lectura, requiere de mucha disciplina y de mucha aplicación. Construir este puente exige un trabajo serio y riguroso y no hay atajos. Y en realidad, un cristiano que quiere interpretar correctamente la Biblia es un cristiano que estudia, es un cristiano que lee. Por lo tanto, si nosotros queremos ser cristianos bíblicos, mis hermanos, tenemos que estar acostumbrados a leer. Tenemos que leer comentarios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer libros, sermones, tenemos que leer cualquier tipo de material que nos ayude a nosotros a profundizar en los textos, por supuesto, de una manera sana, de una manera correcta, sin un enfoque intuitivo, sin un enfoque espiritualizador o mistificador, sin un enfoque ignorante. Así que construir ese puente no es trabajo fácil. Esta imagen nos muestra lo que hemos venido ilustrando. Tenemos a un lado la gente del Antiguo Testamento o la gente de los tiempos del Antiguo Pacto y nosotros. Hay una separación entre nosotros y ellos, que es como un río, que ese río se hace ancho debido a la cultura, debido al lenguaje,
debido al tiempo, debido a las situaciones particulares que esta gente vivía y debido al pacto en el que ellos están. La manera en cómo podemos unir estos dos tiempos es a través del puente de los principios teológicos, ¿verdad? Pero este puente, vimos, no es una labor fácil, es una labor ardua que requiere mucho estudio y mucha disciplina. Así que lo siguiente que vamos a ver es cómo construimos estos puentes de los principios teológicos. Duval y Hayes propone 4 pasos. El primero es entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. Es decir, ¿qué significado o qué significó el texto para la audiencia original? Cuando la gente leía, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿qué entendía por eso? ¿Qué significaba eso para ellos? En segundo lugar, debemos medir la anchura del río a cruzar. Es decir, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Entonces, hablamos de cultura, hablamos de idioma, hablamos de tiempo, hablamos de pacto. Y cuando medimos esta anchura del río, es necesario poder plasmar en un papel todos estos elementos que nos separan a ellos y nosotros. Entonces, escribir cultura, cómo era su cultura. Si no sabe cómo era su cultura, váyase a un diccionario histórico o a un diccionario de costumbres. Lea comentarios para establecer lo que eran los tiempos, el idioma y cosas de esa índole. Entonces luego determine cómo eso es diferente a nuestros tiempos. Luego en el paso 3, cruzar el puente de los principios. O sea, no debemos buscar los principios teológicos de entradita, ir a leer y, ya sé, este es el principio teológico. No, examinemos el texto. ¿Qué significaba para la audiencia original? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros? Y después crucemos el puente de los principios. Ahora que conocemos todo este panorama, ¿cuál es el principio teológico detrás de este texto? En cuarto lugar, entender el texto en nuestro pueblo. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico en cuestión a sus vidas? Si la gente de antes entendía el texto de esta manera y las diferencias entre ellos y nosotros son estas y estas, ¿cuál es el principio teológico que encontramos y cómo lo podemos aplicar en nuestro tiempo? Las páginas 44 a la 51 nos dan a nosotros más lineamientos acerca de cómo aplicar más rigurosamente cada uno de estos pasos. Entonces es necesario que usted pueda ir al libro y que pueda leer estas páginas para que pueda enriquecer cada uno de estos pasos y pueda tener instrucciones específicas de cómo realizar un trabajo hermenéutico más minucioso y más detallado. Así que ahí le dejo de tarea leer esas páginas. Vamos ahora, hermanos, ahora que sabemos cómo construir ese puente, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver el ejemplo de Josué. Así que vamos a leer Josué 1, del 1 al 9. Y quiero pedirle a Henry que me pueda ayudar leyendo ahí esta primera porción. Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés.
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, que tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Que apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lurvin, si me ayuda a leer el último, la última porción. Permítame. Ok, dice, entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo, No, vayan por el 8 y 9. 8 y 9. Uy, santísimo. Nunca dejes de leer el libro. Bueno, estoy leyendo la TLA o ¿Está leo bien? la... Ah, ok. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo. Hasta ahí. Ok. Bueno, entonces leímos este ejemplo de Josué 1, del 1 al 9. Vemos que Moisés muere y encarga que puedan, el Señor encarga que Josué pueda liderar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Y entonces el Señor le dice a Josué que sea valiente, que no desmaye, que como estuvo con Moisés, así va a estar con él mismo, y que lo único que tiene que hacer es esforzarse, ser valiente, guardar su ley, meditar en ella de día y de noche, y hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley para que sea prosperado y todo le salga bien. Entonces, a la luz de los principios que nosotros leímos, ¿cómo interpretamos este pasaje? ¿Cómo construimos ese puente entre la gente del tiempo de Josué, entre el Israel que está a punto de tomar posesión de la tierra prometida y los cristianos en nuestros días que van los domingos a estandarte de verdad, a participar del culto al Señor? ¿Cómo hacemos la conexión? ¿Cómo pasamos el puente de los principios teológicos? Paso 1. ¿Qué significa el texto para la audiencia original? Lo que venimos hablando. El Señor ordenó a Josué, que era el nuevo dirigente de Israel, que sacara fuerza y valentía de la presencia capacitadora de Dios y que fuera obediente a la ley de Moisés y que meditara en ella para que tuviera éxito en la conquista de la tierra prometida. Entonces, fueron estas palabras, o podemos hacer nuestras estas palabras en este sentido. Podemos decir que Dios nos está mandando a nosotros a hacer esto, a sacar fuerza y valentía de la presencia capacitadora de Dios, que seamos obedientes a la ley de Moisés para meditar en ella y tener éxito en la conquista de la tierra prometida. La respuesta es sí y no. Y vamos a ver por qué. Pero primero tenemos que examinar, permítanme aquí,
El paso 2. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? En primer lugar, no somos los dirigentes de la nación de Israel. Aunque seamos líderes en la iglesia, no estamos en la misma posición que Josué. Nosotros no somos caudillos levantados por Dios para liderar a Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida. Ni tampoco estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Entonces, definitivamente hay una diferencia abismal entre el Israel del tiempo de Josué y nosotros como su pueblo en la actualidad. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos asuntos? ¿Cómo aplicamos ese texto a nuestros días? Paso 3. ¿Cuál es el principio teológico que se expresa en este texto? Para ser efectivos en nuestro servicio a Dios y tener éxito en la tarea a la que nos ha llamado, hemos de fortalecernos y cobrar valor en su presencia. También hemos de obedecer la palabra de Dios y meditar en ella sin cesar. Con frecuencia, la palabra de Dios es referida en el Antiguo Testamento como la ley, ¿verdad? Y no solamente este término de la ley se refiere a los primeros 5 libros de la Torá, que son considerados la ley, sino que se refiere a todo el compendio del Antiguo Testamento que comprendía la palabra del Señor, desde la ley hasta los salmos o los libros de sabiduría y los libros proféticos. Eso era considerado en algunos casos, en algunas ocasiones, como la ley. Toda la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, el principio teológico es que para ser efectivos en nuestro servicio a Dios y tener éxito en la tarea a la que Él nos ha llamado, tenemos que fortalecernos y cobrar valor en su presencia. También hemos de obedecer la palabra de Dios y meditar en ella sin cesar. Entonces, el paso 4, ¿cómo aplicamos como cristianos en nuestros días el principio teológico en cuestión a nuestras vidas? Hay muchas posibles aplicaciones. Vamos a listar algunas de ellas. La primera, ¿cómo podemos nosotros meditar más en toda la palabra del Señor? Invierte más tiempo en la meditación de su palabra, en la lectura, en la reflexión. Escucha contenido cristiano mientras conduces. Sermones, podcast, música cristiana, etcétera, etcétera. Otra aplicación sería si Dios te llama a un nuevo y desafiante ministerio, como por ejemplo evangelizar en las calles, busca fortaleza y ánimo en su presencia capacitadora. Sé obediente y mantén tu atención en las escrituras. Otra aplicación es que si estás en una posición de liderazgo en la iglesia, sé consciente y sé consecuente con el hecho de que el éxito en el liderazgo cristiano requiere fortaleza y el valor que emanan de la presencia de Dios. Así que, mis amados, de esta manera nosotros aplicamos estos 4 pasos a los versículos de la Biblia y de esta manera reconciliamos los puntos de vista de los receptores originales para aplicarlos a nuestro tiempo, a nuestras vidas. Quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de todas estas cosas que hemos visto. Y bueno, es como una pregunta. Hay casos donde no aplica, ¿verdad? Para nada, me imagino. ¿El qué? Por ejemplo, algún verso que la gente piense que sí se aplica, pero yo no sé, pienso. Es posible que se dé el caso de que no se aplique para nada. Definitivamente, todos los versos
contenidos en la Biblia, ninguno fue destinado para nosotros directamente, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia tuvieron un receptor original, que era el pueblo de Dios de aquel momento. Entonces, aunque ese mensaje era para ellos, lo que nosotros podemos sacar del texto bíblico es el principio teológico detrás de esa instrucción para poder aplicarlo a nuestro tiempo. ¿Qué entendemos de la palabra que se le dio a Josué? Que nosotros tenemos que ser obedientes también en meditar la ley del Señor, en meditar la palabra del Señor, porque de esa manera podemos hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien, ¿verdad? Y ese principio teológico también es consistente con todas las otras instrucciones que se nos da en otros lados. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en guardar estas cosas que has aprendido desde niño. Ese mensaje era para Timoteo, pero el principio teológico que nosotros podemos entender es que esta palabra inspirada por Dios es digna de nuestra meditación, de nuestra consideración, y tenemos que el deber y la responsabilidad como cristianos de seguir creciendo en el conocimiento de ella. ¿Sí? Aunque no está escrita para nosotros, el principio teológico detrás de esa palabra y detrás de esa instrucción es aplicable a nuestra vida. No sé si eso contesta su pregunta, Lurvin. Sí, gracias. ¿Segura? No se quede con la duda. Yo creo, pastor, que ella trataba de preguntar si existe un ejemplo que no se cumpla al tiempo nuestro, que no está estipulado al tiempo nuestro. Podría ser, por ejemplo, el ejemplo de que ya no hay que hacer sacrificio, ¿verdad?, de animales. Yo interpreto que eso quiere decir ella. Un ejemplo, ¿verdad?, que no aplica a nosotros ya. Sí, como por ejemplo, es que me acuerdo que una vez leí donde le decía que hablaba de días de fiesta y de los sacrificados a los ídolos, y entonces yo digo, pues eso, imagino que no aplica para nada hoy en día. Ya. Porque siento que son contextos bien diferentes. Sí, totalmente. Como le digo, ¿verdad? Esas cosas, esas instrucciones que principalmente tienen que ver, en este caso especial de lo que estamos hablando ahorita, tienen que ver con la ley ceremonial que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Esa ley ceremonial tenía que ver con lo que los sacerdotes hacían para expiar, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Dios les mandó a hacer eso a ellos, ¿verdad? Que presentaran corderos sacrificiales en el altar, que los degollaran, que ofrecieran su sangre, y esa sangre se presentara en el lugar santísimo, y si el sacerdote salía con vida, entonces Dios perdonaba los pecados del pueblo. Esa instrucción específica era para los sacerdotes. No se aplica para nosotros, pero ¿qué podemos sacar nosotros de ahí? Que todas esas imágenes de ese cordero que se sacrificaba en el altar, de que la sangre servía para expiar el pecado del pueblo, de que había un sumo sacerdote que llevaba esa sangre a este lugar santísimo y que Dios era que perdonaba los pecados del pueblo, esa es una figura de Cristo. Todo eso apuntaba hacia el sacrificio supremo que era Cristo Jesús, ¿verdad? La orden fue dada a los sacerdotes, pero apuntaba hacia el sacrificio más grande de todos, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, como le digo, lo que tenemos que rescatar de ahí es el principio teológico. Y en algunos pasajes es más difícil de descifrar porque no aparece tan claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar el contexto.
Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las leyes, nosotros nos vamos a dar cuenta que las leyes en el Antiguo Testamento, principalmente en los primeros 5 libros de la Biblia, y ya cuando vamos entrando a Deuteronomio, a Levítico, hay 3 clasificaciones de leyes. La primera eran las leyes ceremoniales, las leyes que tenían que ver con todo lo que hacían los sacerdotes. El segundo tipo de leyes el primer tipo eran las leyes morales, que son las leyes dadas por Dios al pueblo en los 10 mandamientos. Esas leyes son eternas, esas leyes son la disposición de Dios para todos los hombres. Esto es lo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Esas leyes son eternas y son inmutables. Son dadas por Dios a su pueblo para que su pueblo conozca el camino verdadero y el camino malo. El segundo tipo de leyes son las leyes ceremoniales. Esas leyes tenían que ver con todos los sacrificios, con todas las fiestas de Israel, con todas las cosas que los sacerdotes tenían que hacer para dirigir al pueblo en adoración a Dios, ¿verdad? Todas las fiestas que usted mira y de las que mencionó, todas esas fiestas tienen un cumplimiento profético en Cristo, ¿verdad? Cuando hablamos de la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Cuando hablamos de los panes sin levadura, Él es nuestro pan que descendió del cielo. Y así sucesivamente, todas las fiestas tienen un cumplimiento profético en Cristo. Entonces esas leyes ceremoniales eran para los sacerdotes de Israel. No eran ni siquiera para todo Israel, sino que únicamente para los sacerdotes, que eran los de la tribu de los levitas. De ahí estaba Aarón y sus hijos, y ellos se regían por estas leyes, lo que ellos tenían que hacer. Y eran tan específicas estas leyes que les hablan acerca del tipo de ropa que tenían que llevar y aún hasta el tipo de calzoncillo que tenían que usar. O sea, es una cosa sumamente precisa. El tercer grupo de leyes son las leyes sociales de Israel de aquel entonces. Acuérdense ustedes, una sociedad nómada en el desierto, y entonces hay leyes sanitarias, hay leyes comunales, hay leyes de convivencia, hay varios tipos de leyes. Y por ejemplo, hay una ley que dice que si alguien quiere hacer sus necesidades, tiene que salir fuera del campamento y llevar consigo una estaca. Entonces con la estaca, cavar un hoyo, hacer sus necesidades y volverlas a cubrir y luego regresar al campamento. Si queremos interpretar eso, estamos en una seria dificultad. Si queremos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy, ¿verdad? Porque eso no tiene una aplicación. ¿Por qué razón? Porque era para esa sociedad en específico, para ese tiempo. Entonces, como es parte de una ley social, esa ley social cambia y evoluciona conforme a las sociedades evolucionan. Cuando ellos ya llegaron a Canaán, esas leyes quedaron sin efecto, porque ya no estaban en el desierto. ¿Sí? Y similarmente, muchas otras leyes que tenían que ver con su convivencia. Entonces, si vamos a analizar una ley, tenemos que asegurarnos en qué clasificación de esas leyes cae. Si es una ley moral, que es de los 10 mandamientos, si es una ley ceremonial o si es una ley social. Si es una ley social, no aplica para nosotros. Pero ni siquiera aplica para Israel, sino que para Israel ahora, sino que aplica para el Israel cuando estaba en el tiempo del desierto. Si es una ley ceremonial, tampoco aplica para nosotros, sino que para los sacerdotes en el tiempo donde Cristo no había venido y donde todos sus actos y todos los rituales apuntaban hacia Cristo. Pero si es una ley moral, si es un mandamiento del decálogo de Dios, esa sí apunta para nosotros, porque las leyes morales son eternas. Las leyes morales son el designio de Dios
para sus hijos. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos interpretar si una ley es aplicable a nosotros. Por ejemplo, otro ejemplo, tenemos la ley que habla acerca de vender a su hija en esclavitud. Quiere decir que yo debo o puedo, a la luz de la escritura, vender a mi hija en esclavitud. No, de ninguna manera, es una ley social. Entonces tengo que entender esa palabra, tengo que entender esa ley a la luz del compendio de leyes sociales y que era específica para el pueblo de ese tiempo. Y debemos ver la esclavitud no como lo que fue la esclavitud en Estados Unidos allá en el tiempo de la segregación entre negros y blancos, sino que la esclavitud era un tipo de economía. La gente, los pueblos eran extremadamente pobres y se sometían a un señor que los acogía bajo sus propiedades y les permitía trabajar con él para ganarse la vida y para sostener a todas sus familias. Así como, por ejemplo, vemos a Elíasar, que era siervo de Abraham y que es encargado de buscar una esposa para Isaac. ¿Verdad? Él era un esclavo de Abraham, pero entendían la esclavitud de una manera diferente a como la entendemos nosotros. Como el pueblo era sumamente pobre, no tenían recursos, entonces iban a una especie de señor feudal, ¿verdad? Como Abraham, un hombre con propiedades, un hombre con ganado, al que se acogían para poder trabajar con él, para poder trabajar para él y ganarse la vida para ellos y para sus familias. Entonces, en ese contexto, entendemos esas fiestas, esas leyes y esos rituales. Así que no sé, hermanos, si estamos claros con ese tema. Si hay alguna otra pregunta u observación. Pastor, en el pasaje que nos leyó de Josué 1, del 1 al 9, poniéndolo en lo negativo, que es saltar el río, lo que comúnmente se escucha en las iglesias es que precisamente lo contrario, de que el mensaje es así como Josué, tú puedes ser Josué, que Dios te ha llamado a liderar sobre multitudes y te ha dado la autoridad, y donde vayas, todo lo que pisa la planta de tus pies será tuyo, y ve y conquista tu tierra. Eso es lo negativo, eso es lo contrario a la hermenéutica, ¿verdad? El uso de los métodos de interpretación bíblica, que eso es saltar el río, evadiendo lo que es el contexto histórico, gramatical, literario y todo esto. Entonces, de hecho, estas personas que no quieren estudiar, que no quieren invertir ese tiempo, algunos incluso a una mujer media, no sé si tendrá problemas mentales, porque es Ana Méndez, que decía ella que la hermenéutica es satánica, porque pues viene derivado del dios griego Hermes, quien él descifraba los mensajes ocultos de Zeus, creo, un dios, y lo revelaba a los dioses, dice. Entonces era el intérprete. Entonces, pero evitar estas herramientas lo que lleva es a
bueno, a no tomar en cuenta todas estas cosas importantes para la interpretación del texto, ¿verdad? Sí, realmente que hay gente que tiene una imaginación impresionante, volátil, como esta doña Ana Méndez. Y no, excelente aportación, hermano. Totalmente, ¿verdad? Cuando espiritualizamos las cosas o las volvemos intuitivas, salimos así como un candidato que dijo que el Señor le había dicho que él sería presidente y que sería como Josué, que conquistaría a los enemigos de la nación para llevar a la nación hacia la tierra prometida. Y eso es totalmente erróneo y, como dice usted, lo contrario a la hermenéutica. Tenemos que considerar el río, tenemos que considerar la anchura del río para poder construir ese puente de los principios bíblicos y saber qué cosas aplicar y qué cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de terminar, quiero hablarles un poco acerca de la asignación que les voy a dejar, que es sumamente fácil, pero es necesaria para que podamos recordar lo que estudiamos en este día. No es cuestionario, no es prueba tampoco. Es una asignación que se puede llenar fácilmente con lo que aprendimos aquí en la clase y con lo que ustedes van a leer, con lo que tienen que leer. Y déjenme ver aquí, a ver si la puedo desplegar. No me parece. Déjenme ver. No sé por... aquí está. Este es el libro, pero la asignación va a estar... No sé si la miran ahí. Sí. Ok, dice tarea de hermenéutica 1.1, Escuela Bíblica Estandarte de Verdad. Son 4 preguntitas facilísimas. La primera es, describe los 4 pasos del recorrido interpretativo. El paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. La segunda es leer las páginas del 44 a 51 que amplían estos pasos, o sea, nos dan varias directrices acerca del paso 1, acerca del paso 2, acerca del paso 3, que mi interés es que puedan leer eso para que puedan ampliar más. Porque se dice fácil, ¿verdad? Considerar el contexto de las personas que vivieron en ese tiempo. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí en estas páginas se amplía más este conocimiento. Y entonces, cuando lean eso, que puedan enumerar de manera resumida las directrices para el desarrollo de los principios teológicos. En el paso 1, ¿cómo consideramos el contexto de las personas que vivieron en ese tiempo? Entonces hacen una listita ahí, corta, ¿verdad? De cuáles son algunas de las directrices que nos dan ahí los autores del libro. Y la última, ¿cuáles son las diferencias que determinan la anchura del río al cruzar? Realmente están muy fáciles. Mi interés no es tanto desarrollar el pensamiento crítico, sino que ustedes puedan escribir estas cosas para que les sirvan de retroalimentación y de recordación y que las tengamos bien presentes para que podamos avanzar a la siguiente lección. Así que no sé si hay alguna pregunta con respecto a la tarea. Sobre el acceso, pastor. Sí, yo se lo voy a mandar, le voy a mandar el link a al chat de la iglesia. Okay, gracias. ¿Para cuándo es la tarea, pastor? Pues háganla a su propio tiempo. De aquí al domingo ya la pueden tener lista. ¿Verdad? La tarea la completan ahí en línea y solamente le dan enviar y me llega a mí para leerla.
Así que, bueno, mis hermanos, llegamos al final de nuestra clase. Quiero pedirle a mi hermano Roberto que nos pueda despedir en oración. Oremos, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por al pastor, por su dedicación en enseñar a la Grey. Te pedimos, Señor, que puedas bendecirlo, ¿verdad? Con sabiduría, Señor. Y bendícenos a nosotros también, Señor, con sabiduría y entendimiento para poder recibir las clases. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar juntos este día, en este tiempo. Y te damos gracias por tu amor y misericordia, por un día más de vida que nos regalas. Todas las cosas las ponemos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.